Las opiniones dadas en este contenido no buscan imponer una verdad, se trata de debatir, compartir ideas y buscar una retroalimentación entre los participantes y el público con el fin de aumentar nuestro panorama musical de manera sana y divertida. El pensar diferente no nos convierte en enemigos. Pues ya estamos aquí en un episodio más, hablando con amigos de música, echando aquí el cotorreo, platicando de los temas relevantes acerca de la música. Y hoy vamos a hablar acerca de algo que sigue hasta el día de hoy, después de un año, causándonos pues, mucho conflicto, ¿no? Que es la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué onda con la pandemia? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? ¿Te esperaban que iba a haber una pandemia? ¿Alguna vez lo pensaron? O sea, ya habían existido pandemias antes, claro, pero como que nadie se la veía venir, ¿no? No, esta, yo creo, toda la veíamos muy lejos cuando empezó en enero, ¿no? Salió las noticias de que estaba una pandemia en Wuhan, ¿no? Y cuando ya dijimos, no, eso no va a pasar aquí nunca, eso no va a llegar. Y ya tenemos Un año. un año aquí, Un año sin chambear. Un año sin chambear. un año sin chamba. Sí, definitivamente la cultura le pegó muy cañón. A todos, ¿no? O a la mayoría de las personas. Pero pues, siempre la cultura es la que acaba pagando muchas veces. ¿Por qué creen que sea? Pienso que sea que a veces mucho del porcentaje de cultura o de los músicos son muy independientes a alguna plaza, algún puesto, y solo trabajan en grupos versátiles, grupos de rock, Sí, pues sí. que son ajenos, ¿no? Entonces, bueno, personalmente yo sí dejé de tocar, ¿no? Cerraron los bares, no hubo tocadas durante un año más. Sí, pues los eventos sociales, ¿no? Las fiestas, las Las bodas, fiestas. las misas, Los bares también. los bares. Todo el huesito desapareció. Todo. Algo que Sí. también, perdón, que pegó fueron los eventos también culturales masivos, ¿no? Sí. Creo que el último cual fue el de los principales, ¿no? Ah, no, Vive Latino. Vive ¿De qué Latino. estoy hablando? Grande, sí, Vive Latino fue el último. Que ya estaba la pandemia aquí. Y hubo hasta mucha polémica, ¿no? Que por qué iban. Ah, sí. Hasta fuimos noticia, creo que en otros países. De que... Ah, sí, vi, por ejemplo. Te vi a ti allá en sí, ahí andaba. las fotos. Ahí andábamos gritando sin cubrebocas. Aventando ahí la cerveza, ¿no? Sí, el de los carteles. Hay un güey con un cartel, ¿no? Que decía, el coronavirus nos la pela, decía. Ahí No, en el video, güey. A veces sí no me acuerdo. Pero bueno, Yo estaba ahí. Y no fue. En cuanto a tu pregunta, yo la verdad no me lo esperaba. A mí me tocó la última pandemia que fue H1N1. La influenza, ¿no? Influenza, H1N1. Pero no tuvo tanto. No duró tanto. Sí se manejaba igual las cosas de higiene, de que tu gel, tu cubrebocas y todo. Pero aún así, a mí me tocó usar transporte público y igual íbamos bien amontonados. Ahí con tu cubrebocas, pero amontonados. Sí, y no ¿Cuánto hubo... duró? ¿Como 2 semanas? No, como un mes. Más o menos, creo que sí. Un mes o dos, más o menos. Lo Y que no hubo sea. cancelación de eventos, así como tanto No. tiempo. No, aparte yo en ese tiempo no chambeaba de música, entonces era más relax la cosa, la situación. Que ahorita que sí se paró totalmente. Más que alguna que otra fiesta clandestina que por ahí. Ah, sí. Si alguien amenizó alguna fiesta clandestina, déjenlo en sus comentarios. Pero sí hubo muchos, pues yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? En todo el mundo, prácticamente el mundo, pues casi entero, cerró festivales, eventos, todo lo que implicaba masas, ¿no? En la música, bueno, en el arte en general. Y pues sí, realmente nos cayó de peso. Ahorita parece que ya estamos saliendo, ya va más, ya estamos más para allá que para acá. Pero pues ustedes ¿cómo lo vivieron en este tiempo? Pues fue un encierro realmente un poco un encierro un poco estresante, ¿no? Porque el hecho de que no tengas trabajo, ¿no? Y dices, chale, ¿no? ¿Qué voy a hacer para sobrevivir, ¿no? ¿Qué voy a hacer para el siguiente mes? Porque realmente llegó, en una semana empezaron a cerrar todo, ¿no? No, ya no va a haber eventos, ya no va a haber nada, todo se va a cerrar. Como no nos lo esperábamos, pues uno a lo mejor no tenía ahorros, ¿no? O los pocos ahorros que teníamos se fueron. Entonces, yo sí fue un poco estresante en ese sentido de que no había trabajo,
nada de trabajo, nada de eventos. Y digo, no nada más en música, en muchas cuestiones, ¿no? En muchas áreas. ¿Y en ese tiempo estuvieron estudiando o qué? ¿Cómo les fue en el estudio? ¿De qué me preguntabas? Es el momento del silencio incómodo. Pues es que mucha gente decía que era el momento para estudiar, ¿no? Sí, claro, era el momento para estudiar, pero el estrés, la preocupación y todo, sobre todo el que no hubiera motivación. En mi caso así fue. Dices, bueno, sí tengo mucho tiempo, pero a lo mejor a algunos o a muchos les llegó a dar la famosa ansiedad que está ahorita a tope también con la mayoría de los músicos. Yo no había visto tantos comentarios en Facebook, bueno, en la red que más ando, preguntando por psicólogos o quién trate ansiedad. Entonces yo creo que a muchos les llegó a dar algún episodio, algunos lo tienen y ni lo saben, pero eso sí me afectó un poquito, bueno, más o menos. Y pues que me decías que si era el momento de estudiar, pues claro que era el momento de estudiar, pero no era como lo que menos te preocupaba en ese entonces. Sí. O bueno, no sé ustedes. Sí, igual a mí me pasó, ¿no? Como que estudiaba, pero no había como un objetivo para lograr algo, ¿no? O sea, el estudios para poder mejorar un concierto, que va a haber la orquesta, un ensamble, etcétera. Y como todo se paró y realmente nunca se pensaba que nada más iba a durar 2 meses, ¿no? Si todos estábamos encerrados. Pero sí pasa que te desmotiva, te da ansiedad, te estresa y a veces lo dejas de lado, ¿no? Creo que a muchos, hablo por muchos, que nos pasó, ¿no? Como que dejamos de estudiar el instrumento y nos preocupamos por otras cosas, ¿no? Que no te contagies, que tu familia, etcétera, y dejamos el instrumento de lado. Yo creo que a mí al principio sí me pasó así también, como dicen. Pero ya después de un año, la neta es que sí hubo momentos en los que más bien la música era lo que me hacía sacarme del estrés o de la ansiedad. Sí, claro. O sea, de repente sí decía, bueno, si tengo, pues me voy a levantar a estudiar. O sea, sé que estoy encerrado en mi casa y no tengo nada que hacer. Porque seguramente a mucha gente, a la gran mayoría, de un momento a otro les cambiaron su rutina. O sea, cuando te encerraron la primera vez era como... Seguramente muchos padres de familia ya no iban a llevar a sus hijos a la escuela, ya no tenían que ir a trabajar, ya no pueden ir al gimnasio. Entonces eso les cambia la rutina por completo y te encierras, te da ansiedad porque no tienes un objetivo para el otro día que hacer. Claro. Pero en mi caso a mí me ayudó la música porque sí decía, bueno, mañana voy a estudiar esto, mañana voy a tratar de estudiar lo otro, mañana voy a grabarme esta rola, mañana voy a intentar componer una canción, o voy a editar esto. Como que trataba de que eso me salvara un poco y funcionó hasta cierto punto. Pero también, como dicen, de repente caes en híjole, ya en la hueva o no sé, porque como dices, no hay un objetivo certero en el que digas, bueno, pues en 15 días tengo un concierto, tengo una presentación y tengo que ponerme estudioso para estudiar. Claro. Pero de una manera yo siento que sí, también la música rescató a mucha gente de la ansiedad. O que nos comente también la gente si aprendieron a tocar un instrumento en esta pandemia, o a lo mejor mejoraron, o vieron más tutoriales de cómo sacar música ligera o algo en YouTube, puede ser, ¿no? La cumbia, sí, claro. Una cumbia de Goku. La cumbia de Goku, ¿cómo no? Sí, en mi caso a mí sí me ayudó mucho a salir del estrés, del encierro. Al principio, los primeros 2 meses dije, sí, a huevo, sí vivo 2 meses con mis ahorros. A los 6 meses yo decía, caray, ya no hay tanto. Pasó un año. Y luego pasó un año y es como la historia que cuentan de la rana, ¿no? Que la pones en agua y si le va subiendo el calor gradualmente, la rana no se da cuenta y termina cocinándose. Si tú la pones cuando el agua está hirviendo, salta. Pero al menos así me pasó a mí, que a lo mejor pueden decir, no, pues fácil, ¿no? Te buscabas otra chamba, aprendías a tocar, pero fue gradual. Les digo, pues yo, por ejemplo, empecé 2 meses, 2 semanas, no hay bronca. Ok, 1 mes, no hay bronca. Ok, 2 meses, no hay bronca. Ok, 4, cuando te das cuenta ya valiste. Entonces,
Sí, sí. Sí. Sí, debí estudiar, la música sí me sacó. Yo, en lo personal, yo empecé a hacer las famosas transmisiones en vivo que hacíamos todos los varios músicos, que llegué a ver varios colegas. Pues yo lo hacía semanalmente y me ayudó cada semana a tener un objetivo. Porque a mí no me gustaba repetir el repertorio. Decía, no, pues hasta a mí me daba hueva. Entonces yo cada semana tenía que sacar 10, 11 rolitas, populares, por cierto. Clásicas también llegué a sacar, pero no tantas. Y sí me ayudó bastante eso. Aparte, retomé un poquito la pintura, por ahí me inventé 2, 3 cuadros. Y el arte, que fue lo que más se descuidó económicamente en el país, fue lo que a mí me ayudó a salir, no sé ustedes. Yo creo que a muchos, a la mayoría de las personas el arte estuvo presente. La neta, o sea, tan solo ver una serie, una película, o escuchar música tan solo en tu casa, o ver conciertos, o pintar, como tú dices, o bailar, seguramente fue lo que sacó pues del estrés a mucha gente que estaba encerrada a leer un libro. Pues Claro. yo creo que es algo un poquito complicado, porque algo que de lo que tenemos que hablar es que la pandemia transformó a la música, ¿no? Porque realmente no hubo conciertos, ¿no? Todo lo que se veía, todo el entretenimiento que se veía ya estaba pregrabado, ¿no? Hasta que empezaron a hacer las transmisiones o estos cursos de música o de cualquier otras cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, 21 Pilots hizo una canción, ¿no? Desde su casa, cada quien desde su casa, Tyler y Joseph, o no me acuerdo cómo se llaman los integrantes, desde su casa hicieron una canción a favor de la cultura, ¿no? Lo donaron a una fundación para todos los artistas que eran independientes, ¿no? Que solo sobreviven de eso, ¿no? Entonces nos dio un giro totalmente, no sé, 360 grados, no, 160 grados, ¿no? A la música. No sé cómo ustedes lo vean, pero por ejemplo yo no sabía nada de producción y ya mejor me quise meter a producción, ¿no? Yo nunca me imaginé grabarme y editar una canción en Vegas Pro o en cualquier otro programa, nunca me imaginé y lo tuve que aprender. Sí, esa es una de los lados positivos, si se puede decir, de la pandemia a los artistas, que muchos aprendieron a eso, ¿no? A todo lo que tiene que ver con la tecnología, la nueva tecnología de grabarte, de subir tus videos, de editarlos, de hacer distribución de alguna manera por las redes sociales, que es lo que ahorita es la manera en la que se podía llegar a la gente, porque ya no había eventos sociales. Incluso grupos grandes, como dices, pues hacían eso. Se juntaban en videos y hacían algunas canciones, las subían. O hubo algunos que incluso cobraban por streams en Instagram. Ya grupos ya más grandes, que ya no tenían shows y tenían que ofrecer un live acústico o un concierto en línea. Son otras herramientas que ya existen, que antes ni siquiera se nos pasaba por la cabeza, a lo mejor ofrecer, como dice Osvaldo, un concierto a la semana online, y ahora lo tuvimos que hacer. Y yo creo que ojalá y permanezca ese tipo de modalidades, que pueda disfrutar tanto de un concierto en vivo, porque un concierto en vivo pues no se compara el estar ahí pegado a la gente, o sea, sintiendo los madrazos del bajo con las bocinas, sintiendo su energía. Sí, o sea, no es lo mismo, La cerveza, pero que también cae. si hay gente que a lo mejor quiere estar de su casa echándose una chela y viendo un concierto, pues también lo puede hacer. O sea, creo que en ambas modalidades está padre que exista y que ojalá permanezca. Pues sí, creo que es algo que sí pasó, fue que hubo conectividad entre diferentes músicos de regiones totalmente alejadas, ¿no? Una vez hubo una masterclass del baterista de Molotov, ¿no? O sea, nunca pensamos que íbamos a tener una masterclass, ¿no? Que tal, alguien contactó no sé, chelista de tal orquesta sinfónica de Europa, ¿no? Una clase, ¿no? De Venezuela, etcétera, etcétera. Y empezó a haber ese cambio, esa conectividad de entre países, entre artistas. Y creo que todos lo que fue el área cultural musical nos sentimos identificados, porque no hubo área que no pegó, ¿no? O sea, como que todo lo que fue música, todo se detuvo, prácticamente el 90%, ¿no? O
solamente los que tuvieron, digo, porque tampoco muchos tuvieron esa oportunidad de aprender a editar, y otros no se vieron las necesidades para poder hacerlo. Entonces yo creo que algo que sí deja es precisamente esa conectividad, ¿no? Y también los cursos, como dices, ahorita nos platicas, tú tomaste varios cursos. Los cursos es decir, de Herbalife. La manera en la que... René tomó un curso para pole dance, no, más bien dicho pole dance en casa, desde cómo colocar su tubo. Cómo instalarlo fácilmente. Hasta cuál es el playlist mejor para la gente. No, pero sí tomaste varios cursos y creo que también es una herramienta interesante como mucha gente se dio a valer por eso. La conectividad, ¿no? Que a lo mejor hay un productor que dio una masterclass de Uruguay y se le abría a todo el mundo. Antes tenías que ir a Uruguay para tomar esa clase. Y hoy en día ya tenemos esta facilidad de alguna manera de cualquier país comunicarte, entablar una conversación con otros músicos, como dices, conectarte con más gente, aprender más cosas. Porque a lo mejor en tu universidad no te enseñan lo que tú quisieras aprender. Y ya hay talleres, hay clases que puedes tomar en línea y con buenos maestros, hay buenos de todo también. Ese punto yo creo que lo tenemos que hablar un poquito más adelante, ¿no? Pero de algo que sí, yo por lo menos sí estoy seguro, tomé como 5 cursos que antes, como dices, en mi primer curso que yo tomé fue de dirección orquestal. Y antes los cursos no eran así. Antes tomabas un curso de dirección orquestal, tenías que ir hasta el estado donde impartían, ir a dirigir a la orquesta o ver al maestro, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, pues, te conectas a Zoom, pone la música, la analizas, te enseña los movimientos. Claro que no es lo mismo, pero sí es como la semillita de aprendizaje, donde puedes ir más adelante, sí puedo ir con más herramientas a tomar un curso a otro estado. Te tuviste que adaptar, ¿no? Todos se tuvieron que adaptar y obligar a aprender de esa manera. Ya al principio que la gente empezó a subir sus publicaciones, clases en línea, muchas críticas de no, como en línea, pues, no es lo mismo, no se aprende así, pero creo que al final la mayoría o todos terminamos tomando clases en línea o dando clases en línea. Sí, fue otra herramienta, la verdad que estaba ahí y que pues, se supo aprovechar, la verdad, o sea, de alguna manera sí, creo que a muchos músicos los sacó de un apuro, al menos, o es otra nueva modalidad de trabajo también. Si son maestros de universidad, cuando regrese toda la normalidad, posiblemente también puedan seguir dando cursos en línea como dando clases presenciales. Se abrió un nuevo campo, digamos. Claro. Y eso está bien, por un lado eso, estamos viendo lo positivo ahorita. Sí. Intentemos. Pues yo creo que incluso sí me atrevo a decir que hasta la música sí llegó a cambiar en el aspecto de que los que, por ejemplo, hacían transmisión en vivo, tú sabrás más de esto, Osvaldo, qué tipo de micrófono, claro, la cámara, cómo hacer un buen show, etcétera, etcétera. No sé si quieras contarnos cómo fue tu experiencia de aprendizaje, o ya lo sabías, no lo sabías. No, yo no sabía nada. Yo al principio, de verdad, me estaba echando unas caguamas con un cuate. Con el Arturo. Y le dije, estoy aburrido. Vamos a hacer una transmisión, ¿no? Así, lo que tengamos, no importa. Al principio fue con el teléfono directo. Pero con el teléfono directo, en mi caso, mi teléfono es de esos viejitos. Pues ya el audio no entra bien, ya suena con ruido, la pantalla se ve borrosa, aunque esté limpia la cámara. Y pues no es de muy buena calidad, y poco a poco fui buscando que tuviera más calidad. Lo primero fue que tenía yo una mezcladora, no la había adaptado a las transmisiones. Y luego pues ahí pues el proceso de aprendizaje, cómo conectarla, cómo ecualizarla. Yo no sabía el manejo de equipo de audio. Tenía una idea, pero no así para manejarlo para un evento, que aunque fuera en línea, pues era un evento. Tuviera o no tuviera espectadores, no dejaba de ser un evento, porque era música en vivo, tratando de hacerla lo mejor posible. Y pues sí, el aprendizaje que se tuvo que hacer en cuanto a manejo de audio, manejo de video, las aplicaciones que usas para
pues para transmitir, para que se vea con calidad. No siempre se podía, porque luego dependes del internet, dependes de muchas cosas, de quién te apoye, dependes de todo, de todo lo que tengas a tu alcance, de tu teléfono, depende de tu computadora, de tu internet, de que si tu internet no es rápido, ahí aprendes un buen de cosas. Sí, pues yo recuerdo que al principio, no sé si se acuerdan ustedes que querían que los ensayos fueran a través de Zoom. ¿Se acuerdan? Ah, sí, me tocó. Que nos decían, Y así de que... que nos decían, no, pues yo veo que en las orquestas. yo veo que en orquestas así se ven en muchas pantallitas. Pues yo creo que en Zoom Sí pueden. todos se conectan a Zoom de su casa y ya tienen un ensayo con la orquesta, ¿no? A lo mejor si todos tuviéramos un internet de 50 megas mínimo de subida y 50 de bajada, pues sí. Yo creo que ni así, ¿eh? No, yo tampoco. Porque no aún así puedes... había el retraso. Si latencia, no escuchas a todos. No Se oye el perro. ves, sí, no ves al director, Panadero. en todos los Pasa, canales. pasa tu familiar encuerado. Ajá. Pasa de gas, la basura. Sí, o sea, bueno, al final de cuentas eran pues, herramientas que apenas estábamos empezando a usar. O sea, me parece algo muy histórico, o sea, viéndolo de este punto. O sea, porque fue un parteaguas en eso. O sea, todos fuimos aprendiendo casi en todos lados de la misma manera. Pues sí, fue a fuerza. Bueno, ya será una pregunta tonta. ¿Creen que esto se abra como, se explique como otra etapa de la música? Así como, por ejemplo, no, del romanticismo, barroco, clásico, romanticismo, nacionalismo, etcétera, etcétera. ¿Crees que diga, no, a partir de la pandemia la música cambió? Porque ahí va la otra antes de pasar a esa pregunta, yo creo que sí fue una debilidad que en las escuelas de música, en los conservatorios, no te enseñan eso. No te enseñan a grabarte, no te enseñan micrófonos. Sí. Yo creo que eso es una debilidad, porque muchos padecieron, yo creo que tal vez la flojera de no, ¿cómo voy a transmitir? ¿No? Yo no tengo el equipo, ¿no? Otros como Osvaldo tuvieron la iniciativa de aprender y hacerlo. Pero en la escuela nunca te lo enseñaron, ¿no? O te lo enseñaban, pero muy por encimita. A menos que seas una escuela especializada ahí. Sí, porque hay carreras especializadas. Sí, Ajá. la licenciatura, Sí, ¿no? sí, Pero pues, yo creo que en un conservatorio no es necesario que te enseñen eso. Yo creo que ahora ya. Yo creo que ese fue el parteaguas de ahorita, tal vez. ¿Creen que cambien los planes de súper estudios? necesario, pero sí Que está bien sepas lo que básico. que sepas algo, porque como les digo, también ya es un negocio el hacer tu música a través de internet, por así decirlo. O sea, ya no dependemos 100% de un escenario, podemos campechanear. Bueno, ahora que pase la pandemia, quizá ya se pueda campechanear, tanto hacer lives en vivo como hacer conciertos presenciales. Sí, claro, o transmitir tu concierto en vivo. También. Las dos cosas al mismo tiempo. Sí, Pero, o sea, sí creen que cambien los planes de estudio, que por ejemplo en el conservatorio digan, no, hay que poner una materia exclusiva para pues ahí me invitaron digitales. a dar un par de clases en el conservatorio de producción básica. Pero creen que ya cambió, Pues o sea, yo que creo que digan, sí, no, pues, sí todos, debería, ¿no? Yo creo que sí, al menos se va a considerar. O si no lo meten como una materia, Optativa. Sí, bueno, una materia, no sé cómo se diga, principal, una optativa, al menos los estudiantes por su propia cuenta van a tomar cursos en algún lado. sí. Tal es el caso de tuyo, Sí, mi pues, estimado. te ves a la necesidad, ¿no? De De aprender para poder cambiar. Ahora, por ejemplo, tocaste un punto muy interesante, que será lo mismo tomar ver un concierto, a través de internet y ir a la euforia de un concierto en público. ¿Creen que sí se quede 50-50? Yo creo que no, yo creo que sí tenemos esta necesidad de ir a socializar, de ir a un concierto, ir a la feria a ver a tu grupo, alocarte, el slam, la chela. Sí, claro que siempre va a estar por encima ver o escuchar la música en vivo. O Sí. sea, incluso hasta no yendo tan lejos a eventos masivos, yo creo que hasta mucha gente, como decía Osvaldo, de que ya no tener a lo mejor ánimos de hacer cosas, sus planes de fin de semana son precisamente ir a un restaurante o a un bar o a un café a escuchar música en vivo, ir a cotorrear y a despejarse. Y pues no es lo mismo obviamente a estar viendo un video. Se siente mucho más bonita
así sea un grupo local, escucharlo en vivo y sentir la música, echarte una chela, estar con tus cuates, que verlo en vivo. Pero, por ejemplo, supongamos que, no sé, va a haber un evento súper bueno de tu artista favorito, no sé, vamos a ponerle Muse, por ejemplo. Va a dar un show en su aniversario número tal, un gran evento, pero solamente lo va a dar en Berlín. Pero tú puedes tener acceso a ese concierto a través de internet. O sea, si eres muy fan, a lo mejor y pagas el boleto para verlo, porque no puedes pagar el boleto para ir en avión e irte a comprar el boleto. Entonces a lo mejor ahí sí es una buena opción, porque lo puedes ver desde tu casa. Digo, Bueno, ese sí, tipo sí, de tiene razón. eventos. O sea, O la como que- orquesta, o a lo mejor van a ofrecer un concierto bien chido a la orquesta, no sé, en Viena o de Salzburgo. O un Y quinteto, lo puedes cuarteto. ver. Y pues de otra manera tendrías que pagar tu boleto de avión para ir hasta allá y así. Y regresarte y luego regresar a... Entonces a lo mejor hay un acceso, si eres muy fan o si realmente te interesa mucho, pues a lo mejor también se puede hacer de esa manera. Y bueno, por ejemplo, ya regresando a la pregunta, ¿creen que esto sea otra época más? O sea, ¿creen que esto marque así que esta época se va a llamar época pandémica, si quieren, época coronavirus? Época coronavirus. Pues yo creo que en términos de música, no creo que haya cambiado la música como sí, pero sí la manera de hacer y distribuir, quizás. O sea, ya nos estamos adaptando más a herramientas tecnológicas para la música. A lo mejor en eso sí puede ser. Yo creo que sí puede llegar a tomarse en cuenta porque sí está totalmente modificando, ¿no? Como incluso se le va a dar a lo mejor un poco de ajo a los productores. Sí, de Como hecho, hoy en todo. día la carrera de productor es mejor pagada. Estaba viendo un curso de un cuate que estaba dando Ujú. y decía que él hoy en día es más fácil que un productor tenga más trabajo con un músico, porque un productor puede trabajar con un buen de artistas y requieren siempre de más. Y más por el mercado que hoy en día, por ejemplo, los artistas hoy en día casi no sacan álbumes, sacan sencillos. Claro. Entonces requieren a más productores cada vez. Y lo usual, el creador es el que gana menos siempre. Claro, sí. Y aparte es más difícil tú como creador hacer una canción diaria a un productor producir una canción diaria. Porque el creador tiene que inspirarse para crearla, ¿no? Es más complicado que tú seas una fuente de ideas a cada rato para sacar mucha música. Por eso muchos artistas sacan un sencillo al mes o un sencillo cada 15 días. Sí, Pero un productor puede producir puede un ser chingo de bien difícil. artistas en una semana. O sea, más bien lo que se necesita más que músicos ahorita son más productores. Bueno, es lo que decías. Eso Vamos a producir. Sí, la eso verdad, va a sí. cambiar, o sea, eso va a cambiar el sonido de la música. Por ser, a ser producida por expertos que le van a poner a lo mejor arreglos de otros instrumentos, otras sonoridades que a lo mejor en una orquesta, en un grupo que no puede tener ese equipo para modificar el sonido de los instrumentos, el productor lo va a hacer. Entonces puede que exista, igual y no, igual me equivoco y ahí me escriben en unos años, estaba loco, ¿no? Pero O de una vez. modifica, o de una vez, empieza a modificarse la música, a lo mejor ser un poco más sintética, no tanto humana, etcétera, etcétera. Sí, pero hoy también la gran ventaja es que hoy en día, como ya lo platicamos en capítulos anteriores, uno como músico también tiene ya la posibilidad con estos cursos de ser también productor de su propia música. Sí. Entonces tú también ya tienes las herramientas para poder crear lo tuyo sin expectativa de otras, sin expensas de otras personas. Entonces también esa es una herramienta. O la manera en la que ahorita en las páginas de cultura ya se distribuye precisamente los videos en redes sociales. Cuando antes eran a fuerzas en vivo, a fuerzas tenían que ir en vivo, hoy en día ya pues, arman ensambles que los pueden subir sus videos en cultura para promover sus cosas, o maestros, o literatura, o incluso teatro, ya lo he visto que suben cosas en video. Eso está muy bien. Sí, y eso sí, creo que eso sí fue a partir de esta época, o sea, sí fue a partir del coronavirus, porque antes no se daba eso, y hoy en día ya es bien común eso, ya todo el mundo saca, hasta para, como te digo, o sea, para promocionar su
la cultura o incluso en gobierno, o sea, ya las mismas plataformas de gobierno para distribuir su cultura, no nada más te ofrecen un concierto en vivo, sino también suben videos de sus artistas, de teatro, de música, de pintura. Entonces creo que en eso sí vino a hacer un cambio. Claro, se vieron obligados. Sí, claro. Mucho tiempo, o antes yo oía que se criticaba mucho la educación en línea. Oh, que tienes una licenciatura en línea, que pues tú lo aprendiste en línea. Era hacerlo menos, pero pues se tuvo que aprender a fuerza y usar las herramientas para que tuviera la mejor calidad posible. Entonces fue una adaptación que se tuvo que hacer y pues quién sabe si se va a quedar, ya solo el tiempo lo dirá. Mi buen René, quién sabe si se marque como una etapa o algún periodo musical, pero pues ya. De que cambió, modificó las formas de hacer, yo creo que sí. Yo creo que tiene que ver con el sistema evolutivo, incluso el ser humano, ¿no? Que o te adaptas o mueres, siempre tienes que adaptarte a lo que sucede. Y por eso la humanidad ha llegado hasta donde está, porque siempre se ha adaptado a los cambios que ha existido. Y no, esta vez no fue la excepción y no la habrá, siempre va a ser así. Sí, pues yo creo que incluso hasta los que vendían comida a domicilio. Sí, claro, por todos la los negocios necesidad. se empezaron a buscar sus estrategias, tenían que buscar estrategias de cómo permanecer. Incluso los restaurantes, yo iba mucho a un restaurante de sushi, iba muy seguido y lo cerraron. Pero me mandaban seguido menú en el WhatsApp, ¿no? Te mandan el menú de que te llevamos a tu domicilio, o hay promoción hoy. Obviamente pues para subsistir, porque pues así estuvo vendiendo en línea. Porque algo de lo que por ejemplo sucedió mucho en los eventos masivos que se empezaron a cancelar ese mismo año. De hecho creo que Swansea One Pilots igual canceló un concierto, lo pospuso y lo canceló. Una orquesta de la Ciudad de México igual empezó a posponer los eventos y los terminó cancelando. ¿Cuánta gente hay tras de un concierto masivo? Y que definitivamente ya no se pudo hacer y a pesar de que ya había contratos. Entonces, ¿qué habrá pasado con eso también? Entonces, imagínate, yo tenía un concierto en Argentina y ya tenía mi contrato, ya toda mi producción, mi equipo, el escenario, de instrumentos, todo, y a la mera hora se ha cancelado. ¿Qué habrá pasado con todas esas personas que lamentablemente tuvieron que detener su trabajo por la pandemia? Sí, claro. Y ahora cuando regresemos, ¿cuántos eventos ya no va a haber? O va a haber de tanto que se pospusieron y todo el mundo va a querer hacer cumplir el contrato para cumplir, o sea, realmente. Sí, pues quién sabe cuántos contratos han de haber roto, ¿no? Porque ya pasó mucho. La mayoría se pospusieron, que yo sepa. La mayoría, pero ¿hasta qué punto pueden todavía subsidiar ese dinero? Tanto tiempo. Sí, no, bueno, pues, depende del contrato, ¿va? De todos modos pero es pérdida, sí, al final claro. de cuentas es pérdida. O sea, llega el momento en que ya no se puede subsidiar el evento, se cancela. ¿Y cuántos problemas legales habrá habido? O sea, ¿creen que si tú como artista no me cumpliste porque ya había un contrato, tienes que pagar la renta del escenario? Pues no creo, porque fue una pandemia global, o sea, es un problema que, o sea, no estuvo en las manos de nadie, pues. O sea, el artista no canceló porque quiso, sino por fuerzas mayores que no tuvieron nada que ver con él, ni tampoco el empresario, ni tampoco el dueño del lugar. Como que tuvo que haber una negociación, yo me imagino, para llegar a un acuerdo. Me imagino. Si alguien sabe, a alguien le pasó eso, déjenlo en los comentarios, cuéntenos sus experiencias laborales, musicales. De pandemia. De Pandemic, de coronavirus. Regresamos. Pero bueno, René, cuéntanos entonces,
¿Qué tal te pareció los cursos que tomaste? ¿Sí aprendiste, no aprendiste? ¿Te gustó la modalidad? ¿Unos mejores que otros? ¿O qué tal? ¿Qué nos puedes decir? Es una buena modalidad porque si estás en la comodidad de tu casa. ¿Estás acostado? Estaba en mi cama, ¿Sí? en pijama, como, bueno, me parece una modalidad muy eficaz en el sentido de que hay cosas que, por ejemplo, tendrías que pagar una licenciatura para poder aprenderlo. O sea, se abrieron ciertas áreas especializadas como música, escritura de música, dirección orquestal enfocada a las sinfonías de Beethoven, producción musical enfocada al género, música de terror, o sea, cosas de ese estilo, contrapunto, o sea, un curso de contrapunto, ¿dónde se da, no? O sea, tienes que ir a una escuela o con un maestro especializado que sepa para que te lo pueda enseñar, pero de otra manera era muy complicado, hasta que se empiezan a abrir esas ciertas áreas, por así decirlo, pequeñas, y es muy enriquecedor porque ahora, bueno, no es que yo diga, ya sé escribir canciones, pero sabes el proceso, la estructura de cómo escribir una canción y complementa tu carrera, tus estudios, y eso te abre otro panorama para poder hacer música, para poder interpretar de diferente manera. Yo en mi vida tuve mi clase de contrapunto en la licenciatura. No dudo que no pase en otras escuelas o que pase en otras escuelas, pero no te enseñan a cómo aplicar eso a la interpretación. Como el simple hecho de que la música tiene un clímax y se tiene que hacer notar el clímax y cuáles son las características de ese clímax, que no sea la misma nota, o sea, que solo ese sonido se puede escuchar una vez para que sea un clímax, un buen clímax, entre otras reglas que hay, ¿no? Pero te abre el panorama y ves realmente otras cosas que a lo mejor los que no tuvimos a lo mejor una educación a medias por cualquier situación que hubo, o sea, te enriquece muchísimo en ese aspecto y conoces gente de otros estados. Entonces yo conocí a un violista de la Orquesta de Puebla, conocí a director en Mazatlán, conocí músicos de la Ciudad de México y te empiezas a medir el nivel. O sea, ahí ves el nivel también de que estamos, que a lo mejor en Jalapa siempre estamos pensando que es la escuela donde enseñan mejor y que a lo mejor la ciudad se concentra y todo, pero realmente todos tenemos ciertas debilidades y ahí te das cuenta. Ahí cuando ya te mides a nivel conocimiento con otros músicos, es puedes ver la realidad, puedes ver la verdad de muchos, ¿no? O sea, no dudo que hay muchísimo músico muy talentoso que está ahí y que no entran a cursos, ¿no? Otros que sí, otros que no, etcétera, ¿no? Pero te empiezas a medir y ya te das cuenta de la realidad. No estoy tan torcido o sí estoy torcido, y es muy beneficioso. Y bueno, entonces ya como expectativa a lo que sigue, a lo que viene. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a volver a la normalidad? Después de que ya todos se vacunen, ¿qué va a pasar? Yo creo que va a ser paulatino. O sea, a pesar de que entremos en semáforo verde, yo creo que sí va a haber como ese miedo todavía, ese temor de la aglomeración. Porque durante un año que te estén diciendo no vayas a grupos de personas de más de 10 personas, etcétera, o 7, o sea, sí va a haber cierto temor. Y por eso la herramienta de los conciertos en línea es una buena opción. Hasta tal vez en el próximo año, o incluso hasta el 2022, 2023 a principios, ya todo se normalice, ¿no? Que ya todos puedan entrar sin cubrebocas, como en Estados Unidos, ¿no? Que ya dijeron que ya no iba a haber cubrebocas, ¿no? Que ya los que están vacunados ya no es necesario que los utilicen. Esa es mi expectativa, ojalá sea lo más pronto posible, la verdad. ¿Cómo estás?
En cuanto a la música, Sí. ¿Crees que regresen pronto las cosas a la a normalidad? la normalidad, idénticas a como estaba antes de pandemia, no creo. Rápido no, al menos sí un año o dos. Yo concuerdo con lo que dice el maestro. Sí, va a haber ese miedo aún. Si no de contagiarte de coronavirus, contagiarte de otros virus que a lo mejor antes te valían o decías, bueno, pues es que me enfermo 3-4 veces al año, es normal. Pero no es tan normal porque yo no me he enfermado en este año y medio, no me ha dado gripa ni una vez. Entonces creo que ves que el contacto humano tiene sus ventajas y sus desventajas, tales como contagiarte de virus. O a lo mejor son medidas higiénicas que no teníamos y que yo considero que sí deberían quedarse. No sé, usar cubrebocas en lugares muy llenos o cosas así, pues Lavarte las manos, por piedad lavarte de las, Dios. las manos. O sea, no sé cómo no éramos tan conscientes de eso antes. Sí, claro, claro. O sea, cuando íbamos a una fiesta Hasta compartes la caguama, el vaso, Ajá, y ahorita dices, sí. no, y hasta el que no la Ahorita compartiera no. decías, ay, qué mamón, güey, ¿no? Claro, Qué mamón claro. que no quieres tomar de la misma caguama. Ábrete. Ajá, o... No, pues sí, o sea, chuparse los dedos, o no sé, o sea, como que era algo muy común en una fiesta masiva. Sí. Se ponía la bolsa de hielos y todo el mundo agarraba, metía la mano en esa bolsa de hielos para servirse. sí, claro. O mucha gente iba al baño y no se lavaba, oye, tú qué, no sé, tú qué Sí, sabes. sí, no sabes si sí se lavó o no. Pero bueno, hablando de música, pues yo no sé, yo vi una publicación, no sé si sea verdad, un concierto que se va a realizar en un país. Tenían sus espacios específicos para la audiencia, no estaba así ya toda pegada, toda junta, sino que había una especie de tarimas, no sé si sea cierto, ahí si alguien lo sabe, pasen el dato, si no es cierto, sorry. Pero sí, tienen sus espacios específicos, yo creo que eso va a durar un rato, un buen rato. O quién sabe, a lo mejor se queda para siempre ya estar separados, como en el medievo que aventaban la suciedad a las calles y no sabían qué era lo que los enfermaba. A lo mejor ahora tomamos conciencia de que sí éramos un poco cochinos, ¿no? En pocas palabras. Pues sí, pues yo creo que tanto hay mucha gente que sí ya tiene muchas ganas de salir, como les decía, un fin de semana a ver un grupito o salir ya normalmente con sus amigos sin ninguna culpa y sin ningún temor. Escuchar la cumbia de Goku en vivo. Ajá. Sí hay gente así, yo creo que sí, pero también, como dice, hay gente muy temerosa todavía que no va a tener la confianza de salir tan pronto a un evento tan grande. Porque seguramente hay mucha gente que todavía tiene el temor de que perdió algún familiar o de que Sí. tienen todavía esa resiliencia que todavía está latente y a lo mejor van a tener todavía temor. Yo creo que todavía este año lo vamos a ver un poquito restringido y tal vez hasta el otro ya vamos a empezar a vernos más fluidos. Pero pues ojalá y a los músicos sí se nos abran más espacios y más apoyo para seguir, pues como les decíamos, ¿no? Que la música al final de cuentas sí trajo mucho beneficio a la gente que estuvo encerrada. Y creo que así como el sector salud, nosotros también de alguna manera hicimos más llevadera el momento de mucha gente que estuvo encerrada. Y también pues la música también cura, ¿no? Te da paz mental, te da Alivio. muchas cosas positivas. Entonces ojalá y las autoridades también o la gente que tenga la capacidad de apoyar la cultura y el arte lo haga, porque pues sí es de mucha ayuda para mucha gente. Y pues bueno, ese fue este episodio, nos vemos en el próximo hablando de más temas interesantes. Comenten, déjenos sus likes. Nos vemos para la próxima.